Bienvenidos al fútbol, amigos de Canal 6, en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Estamos reencontrándonos con todos ustedes en una nueva temporada. Un fuego, así podríamos sintetizar lo que es este domingo aquí en Villa Sarita. Afortunadamente, buena parte del partido lo tendremos cuando ya el Astro Rey comience a desaparecer y a no castigarnos tanto con la caída de la tarde después de una jornada muy calurosa como la que hemos tenido en casi todo el país en los últimos días, con temperaturas por encima de los 40 grados, sensaciones térmicas extraordinarias que han constituido récord en muchas ciudades de nuestro país. El fútbol continúa como arrancó para el torneo regional federal amateur el pasado domingo en Curuzú, Cuatiá, con una gran victoria franjeada, con una gran victoria de Guaraní Antonio Franco como visitante, que a uno lo hace suponer que esta tarde y noche aquí en su estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira debería ratificar para de esa manera encaminarse hacia las semifinales de la región litoral norte, donde lo estará esperando Defensores de San Roque o la Alianza San Jorge, lo más probable esta última de la capital correntina, que ganó 3-2 como visitante el partido de ida. Un incómodo rival, así podríamos catalogar, así podríamos titularlo a este equipo de don Claudio Penizzotto, que es Victoria, un equipo que siempre tiene preparadas sorpresas, un equipo que siempre tiene para ofrecer alguna cuestión extra que para algunos puede resultar impensada y por lo tanto sorprender a cualquier cuerpo técnico. De eso se trata este rival que es Victoria de Curuzú, Cuatiá, razón por la cual Guaraní no deberá estar desatento en ningún momento para no tener complicaciones a lo largo del desarrollo de este partido, que va a ser dirigido por Fernando Brillada, el árbitro de Resistencia. Mientras vemos las imágenes de la gente de a poquito llegando, porque claro está, imagínense lo que debe ser aquellos hinchas, cómo deben estar sufriendo al sol con un cemento que lógicamente tiene una temperatura quizás mucho más elevada de la que en el medio ambiente estamos soportando aquí. Sin embargo, desafían todo eso y vienen a ver a la franja, vienen a ver a su Guaraní, que ya se viene para la cancha en un instante nada más. Lo presentamos a nuestro comentarista Mauro Heidel. ¿Cómo te va? Bienvenido, Mauro. Muy buenas tardes, Roberto, para vos, naturalmente para toda la gente que está ahí acompañándonos en la pantalla de Canal 6, en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Es un gusto poder saludarlos a todos y a cada uno de los que además nos siguen a través de lo que es el streaming, ¿no? A través del YouTube, ahí donde puede suscribirse, acuérdese, suscríbase, dele a la campanita ahí para estar atento a cada uno de los materiales y de lo que podemos generar a partir del acompañamiento habitual que hacemos al deporte de la provincia de Misiones. Y en la jornada de hoy, Roberto lo presentaba, un partido en el cual uno imagina Guaraní debería completar la faena, pero enfrente siempre un rival complicado. Victoria ya lo ha demostrado, ¿no? A lo largo de este tiempo joven que tiene, tal vez para nosotros que lo conocemos, pero ya lo hemos visto en la edición anterior, en esta edición del Federal Amateur, pero con una particularidad. Hoy el desafío para los de Penizzotto será mostrar algo diferente, porque hoy viene con una diferencia en contra. Tiene la serie en contra a partir de lo que ha logrado Guaraní Antonio Franco con esa victoria jugando en Curuzú, Cuatiá, en el partido de ida. Es decir, el equipo de Penizzotto no podrá ser aquel al que estamos acostumbrados a, que es inteligente, lo decíamos en el barrio, es bicho, sabe esperar y encontrar los momentos. No imagino que venga acá a inmolarse y a buscarlo en el mano a mano a Guaraní, porque sería eso, inmolarse, pero deberá mostrar algo más, alguna otra capacidad el equipo de Penizzotto para revertir, porque hoy no le alcanza con aguantar bien el empate y después buscar la victoria, después buscar el gol que le pueda dar esa ventaja. Hoy tendrá que ir a buscar algo más el conjunto de Penizzotto, así que veremos qué ofrece. Guaraní, por supuesto, sabemos de lo que es capaz y que en su estadio buscará ser protagonista, por supuesto. Por los aplausos que ustedes escuchan de fondo,
Aparecen en correcta formación los dos equipos, con la terna arbitral al frente. Victoria con la camiseta celeste, con la B blanca, Guaraní con la tradicional. Aprovechamos para conocer la formación de Guaraní Antonio Franco. El equipo dirigido por el polaco Carlos Marsuk levanta los brazos. La franja levanta los brazos. El equipo de Victoria, así va Guaraní Antonio Franco. Con la número 1, Eduardo Flores, la 2 para Rodrigo Lechner, la 3 para Jonathan Medina, la 4 para Alejandro Pérez, la 5 para Ardetti, la 6 para Morales, la 7 para Manu Roa, la 8 para Pablo Mota, la 9 para Ignacio Balsan Giacomo, la 10 para Cristian Barinaga, la número 11 la de Juan Manuel Rodríguez. El técnico, como bien lo decía Roberto hace un ratito, es Carlos Marsuk, el conjunto franjeado que va de esa manera. Perfecto, convoca a los capitanes el árbitro mientras espera por la imagen, la fotografía que están tomando en este momento del plantel de Guaraní Antonio Franco. En un ramillete los jugadores de Victoria, seguramente el arquero de los Reyes en este primer tiempo estará en el arco que da espaldas a la tribuna César Napoleón Heró, donde tiene los hinchas visitantes, y después no tendrá justamente hinchas en el segundo tiempo cuando vaya a ocupar el arco de la calle Ivanovsky. A propósito de Victoria, formación del equipo de Curuzú Cuatiá. Vamos con el conjunto de Penisoto, que estará hoy con la número 1 para Joaquín de los Reyes, las 2 para Esteban Valenzuela, la 3 para Jesús Retamoso, la 4 para Elías González, la 5 para Leandro Ramos, la 6 para Matías Acuña, la 7 para Rubén Medina, la 8 para Milton Balbuena, la 9 para Carlos García, la 10 para Daniel Ábalos, la número 11 para Walter Altamirano, el conjunto que, como bien decíamos, dirige Penisoto. Perfecto, ahí está el árbitro con los capitanes, aprovechamos, son Barinaga y el 2, Valenzuela, el 5 del conjunto visitante, Leandro Ramos, los capitanes, autoridades del partido. Fernando Brillada, Mariana Duré es la asistente número 1 y el asistente número 2, Mauricio Rea, todas de Resistencia, de la provincia de Chaco. Muy bien, una terna que ya hemos tenido la oportunidad de ver en varias oportunidades. Señoras y señores, va a quedar todo listo para el arranque del partido. Veremos a quién le corresponde mover. El capitán es Walter Acuña, en definitiva. El Matías Acuña, quiero decir, el zaguero central, el número 6. Moverá la visita. Carlos Alberto García se va a ubicar frente a la pelota en este primer tiempo. Guaraní atacando hacia el centro de la ciudad de Posadas. Hacia el río Paraná lo va a hacer el equipo de Victoria. Brillada controlando su cronómetro. Mariano Duré al trotecito en la línea, viendo que los fotógrafos se ubiquen en el lugar que corresponden, que no haya más gente de la debida en los bancos de suplentes. Solamente aquellos que firmaron la planilla. Ahí está mirando justamente Mariana Duré el banco de Guaraní y está dando el ok. Bueno, está todo listo, señores. Va a comenzar el partido, tocará García. Ahí está, García hacia atrás. Con Ramos, ya se juega en Villa Sarita. El cabezazo hacia atrás de Ardetti. Lo habilitó a un rival, coloca el centro Altamirano. La pelota la corre por la duda García, no llega al lateral, saque de arco. El primero del partido para Guaraní. Y ya comienza el aliento de la gente. Me parece que la barra no ha entrado tampoco, ¿eh? Y es ese sonido ambiente que se escucha de bombos y platillos que está justamente alentando a otros a aplaudir un poco más. Bueno, hay problemas con la cantidad de colaboradores en el banco de Victoria, ¿eh? Me parece que hay gente que no está con... la remera, me parece, les van a pedir que se cambien, ¿eh? Por el color que tienen los integrantes de ahí están, ¿eh? Todos son celestes. Van a buscar alguna pechera seguramente para que no se confundan con la camiseta, los colores de la camiseta de los jugadores visitantes. Pelotazo largo de Flores. De cabeza devolviendo el lateral izquierdo. Retamoso. Devuelve a Acuña por un costado. Silbado por la gente. Jonathan Medina con el lateral.
Penisoto que comienza a gritar. Bota, que recibe. No hubo infracción, coloca al centro, atención. Le quedó para Rodríguez. Se le cerró mucho el ángulo, tiene que abrirse. La saca del área. Busca Mota. Rodríguez la deja correr para Jonathan Medina. Desbordó por la última línea. Ataca a Guaraní, viene el centro, devuelve. Cerrando justo a tiempo Ramos. Se entusiasma a la gente. Primeros instantes del partido. Jonathan Medina con la entrada. Mota. Largo para Rodríguez. Enganchó. Medina. Va al Giacomo de cabeza hacia adentro. Devuelve Ramos. La corre Ardetti. Recupera el 5. Medina. Levanta la pelota hacia adentro. No hay nadie. Saca Ramos. A correr García. Se le alcanza Lechner. De cabeza a su arquero. Eduardo Flores. Que con el pie la saca. Busca el Tarrito Pérez. Cruza la mitad de la cancha el Tarrito. Va el Giacomo. De primera intentaba para Manu Roa. Cortaba Ramos. Pelea Ardetti. El balón se va afuera. El lateral es para Victoria. Primeros instantes del partido. Bueno, por ahora tratando de acomodarse, lógicamente estudiándose los dos equipos, pero es entendible, bueno, Guaraní ha comenzado con el protagonismo como es habitual para su cancha, ¿no? Ir a buscarlo rápidamente, Victoria esperando, agazapado para poder encontrar el camino. La primera falta fuerte del partido, al límite de la tarjeta, ¿eh? Sí, sí, se salvó de la tarjeta el jugador de Guaraní, creo que fue Ardetti, también Mota estaba ahí cerrándole el camino. Brillada solo cobró la falta en perjuicio de Altamirano. Subió ya Valenzuela a buscar el golpe de cabeza. También está Ronald Balbuena acercándose al área junto a Rubén Medina. Se perfila Daniel Ábalos, el 10 de zurda y el 5 Leandro Ramos de derecha. Veremos. Dos hombres en la barrera, Mota y el Tarrito Pérez. Armó el arquero Eduardo Flores. Pasa al 10, Ramos con el centro cerrado. Devuelve Lechner, pero estaba todo invalidado por posición adelantada. Indica el asistente número 1, que es Mauricio Rea, el 2, Mauricio Rea. El asistente 1 es Mariana Duré. Van acercándonos a los 5 minutos de este primer tiempo. 0-0. Ariel Morales que la tiene. Lechner se está atando los cordones y por eso hace tiempo. No la quiso reventar. Flores que sale del área. De zurda la manda larga. Tan larga que la deja salir el zaguero Acuña por línea final. No le sirve eso a Guaraní el pelotazo largo, porque se sabe, Guaraní es de construir corta, ¿no, Mauro? Sí, sin duda, no es el camino para Guaraní. De todas formas, el equipo, yo insisto en esto, el equipo de Marsuk sabe que tiene que esperar que el rival algo proponga. En algún momento Victoria algo deberá de proponer. Por supuesto que no lo vamos a ver a Guaraní jugando a la contra, ni mucho menos. Ha comenzado a buscar tener ese protagonismo, pero seguramente sabiendo eso, que Victoria en algún momento deberá ir a buscar y tendrá los espacios. Pero es cierto, por ahora no se han conectado, no le ha tocado Barinaga, Mota no ha recibido la pelota, los que tienen que jugar no se han activado, y lo sumo también a Juan Manuel Rodríguez, que es uno de los que viene de no jugar el primer partido de esta serie. Recordemos, había dado positivo de COVID, ya todos negativos para este partido. Buena pelota de Mota, la última línea, corría Rodríguez pero no llega. No era Rodríguez, era Jonathan Medina. Es salida de arco para Victoria, comienza a soplar una linda brisa que refresca un poco esta tarde aquí en Villa Sarita. Pechera fluorescente naranja para los integrantes del cuerpo técnico de Victoria. Pelota larga, le gana Ariel Morales a García, cabeceaba Ramos. Mota que la levanta en offside, va a Barinaga. No valía. Mauro, si prestás atención, tiene... Ahí está Mariana Duré, mientras la vemos, quedó golpeado. Atención con esto, quedó golpeado allí el número 3,
Retamoso. Te iba a decir, fíjate cómo marcan los del fondo, salvo los centrales, que son el 2 y el 6, Valenzuela y Acuña. Después los laterales están cambiados con una marca personal que hacen. El 3 está tirado a la derecha, ahora se van a cambiar. Justamente va a la derecha Elías González y el 7 Acuña. Medina se viene ahora a la izquierda, ahí está justamente Medina que pierde la pelota afuera. Una formación rara en cuanto a la disposición dentro de la cancha de Penisoto. Sí, lo que trata de hacer el equipo de Penisoto es dejar ahora sí realmente a los 3 abajo, ¿no? Esto que es aparente y es supuesto habitualmente porque son 5 siempre los que defienden el equipo de Penisoto. Hoy se trata de dejar 3 y tal vez comprometer un poco más a los que están por afuera en el juego. Pero por el momento no ha podido. A ver con el enroque que hizo, lo que mencionabas recién, cómo se acomoda, pero es lo que intenta en un principio el conjunto correntino. Bueno, curiosa situación. Se enojó Brillada con el polaco Marzuk, me parece, a raíz de lo que estaba diciendo Marzuk. Pero ¿sabes una cosa? Mientras sucedía esta discusión, hubo una clara falta de Lechner sobre García que no la cobró. Para mi gusto, ¿eh? A ver, ahí para el juego. Anda con algún problema, me parece, Brillada. No le gusta alguna discusión y lo llama Barinaga, lo llama Valenzuela. Mota que está cerca, lo saca con un empujón. ¡Apa! Lo sacó con un empujón al estilo Néstor Pitana. Se lo sacó de encima, Mota. No tiene nada que hacer usted acá al lado. Lateral para Guaraní a todo esto. El Tarrito Pérez con Roa, la devolución es mala, se pierde afuera. No arrancó enchufado Guaraní. No es ese Guaraní, claro, las obligaciones son del rival. Pero no es ese Guaraní avasallador de cada partido jugando de local, Mauro. Sí, totalmente. Desde el principio no ha logrado tener el control de la pelota y por el momento, insisto, no se han activado ni Barinaga, ni Juan Manuel Romero, Mota mucho menos. Roa, posición rara la de Roa, tirado por la derecha, Manu. Le buscó un lugar Marzuk, entiendo, para sostenerle el lugar en la cancha, porque merece jugar Roa del gran nivel que tiene, pero volvió Rodríguez y decidió no ponerlo de 3, lo puso a Medina. Es raro por lo menos, Roa hoy con el perfil cambiado, nunca lo vi jugar así a Manu, siempre por el lateral izquierdo. Ramos, un rebote, saca Valenzuela, le cae a Manuel Roa. Pelota contra el área para Balsallá, como se tiene que abrir el número 9, le va a pegar de zurda, le pegó muy débil. Sin problemas el arquero de los Reyes. Ahí la robó Manu Roa cuando intentaba salir con Medina. Se va Roa por la derecha. Se acomodó para el mejor perfil el zurdo. Coloca el centro. Balsallá, ¿cómo? El cabezazo rebotó en la espalda el número 3, Retamoso, y es córner, el primer tiro de esquina para la franja. Bueno, empieza a ser el camino que encuentra el anticipo, la marca bien Roa, jugando por la derecha, recuperando 2 veces. Por ahora es el centro del camino de Guaraní. Barinaga de derecha, levanta el brazo derecho. De zurda Jonathan Medina, que deja el lugar. Barinaga con el córner cerrado. ¡Gol! ¡Gol! Guaraní, Antonio Franco. Le faltaba algo a Barinaga. Un gol olímpico. ¿Sabe una cosa? Lo acaba de hacer. Barinaga. Gol olímpico. Para que Guaraní le pase a ganar la victoria 1-0 a los 10. Golazo de Barinaga, hay que decir. Gol olímpico de Guaraní, Antonio Franco. Lo buscó Cristian, porque uno conoce su calidad, de su pegada y la definición perfecta del capitán de Guaraní, Antonio Franco, para poner el 1-0, que a la pasada le dijo algo a Brillada Obra. Vaya uno a saber. Gana Guaraní, cuando no pasaba mucho saca ventaja y cada vez está más tranquilo. Esperábamos, pedíamos protagonismo de Guaraní. Vaya, si pagó con una cuota elevada el capitán. Inesperado gol, repito, marcó mal. O sea, esto es mucha viveza de Barinaga, porque se debe haber dado cuenta de que estaba muy descubierto el palo, que el arquero estaba un pasito más adelantado de lo debido y que si la ponía en el primer palo no iba a llegar. Y ahí la puso, hizo una seña y la pelota entró donde él quiso ponerla realmente. Sale Victoria, foul, le están cometiendo
a Ábalos. Tiro libre para el conjunto de Curuzú Cuatiá. Gana la franja, gol olímpico de Barinaga a los 10. Y ahora, si necesitaba aparecer el conjunto visitante, es este el momento, ¿no?, de hacerlo. Roba la pelota Ardetti, pasa Ardetti, buena pelota contra la derecha para Barinaga, va el capitán. Enganchaba la pelota ante la marca de Valenzuela, se pierde por línea final. ¿Pudo haber rozado la pelota en alguien? Sí, a ver, la jugada en Balbuena, el número 8, el remate de Barinaga, sí, en el intento de despejar a Balbuena, el que terminó metiéndola. Y toda la idea de Cristian, por supuesto, pero recibió la colaboración necesaria del defensor. Bueno, la repasaremos a la imagen una y otra vez, claro está, para ratificar este dato de que en definitiva el que la termina empujando es el número 8, Ronald Balbuena, que a diferencia de todos los Balbuenas que conozco, tiene una B corta inicial, ¿no? Sale Victoria, recibe Ramos. Medina la pide en la izquierda, va para él. Corre el 7, marcado por el Tarrito Pérez, pica y se va. Saque de banda para Guaraní, Antonio Franco, que gana 1-0, 2-0 en el global. Tiene que hacer, ahí está Penisoto, como les decía, con esa pechera de color naranja fluo, dando indicaciones el técnico, tratando de que sus jugadores no se desanimen después del inesperado golpe. Pasa al ataque Ramos, hay falta de Ardetti. Ardetti está caminando por la cornisa de la tarjeta amarilla, por la falta aquella anterior y por esta otra que repite en menos de 5 minutos, ¿no? Ahí está la banda del tiro federal, ¿no? Mayoría. Ramos con el centro, salió Flores tardíamente, cabezazo. Ay, esto no fue gol de milagro. Cabezazo de Valenzuela, no entró de milagro. Calculó mal, para mí lo molestó el sol a Flores. Salió, quedó a mitad de camino. El cabezazo hacia atrás del zaguero central. Cayó de emboquillada detrás del cuerpo del arquero. Y solo porque le erró en la dirección, el cabezazo no terminó siendo gol. Casi lo empata Victoria, impensadamente, en una acción casi que fortuita, pero que también complicó el propio arquero de Guaraní, Antonio Franco, Mauro. Sí, es cierto, alguna duda de Flores que no es habitual, ¿no? Alguna duda de Flores que permitió la primera chance, la primera aproximación de Victoria, que bueno, por la vía aérea también es donde encuentra el camino. La pelota parada por ahora es el camino, a ninguno de los dos le ha sido sencillo encontrar claridad. Se habla mucho, el árbitro sigue hablando mucho con Barinaga, también con el capitán del conjunto de Victoria. Se habla mucho del partido, no hay claridad. Esto le sirve a Guaraní, ¿no?, que gana 2-0 en el global. Claro, son historias del domingo pasado, Mauro. Me parece que el árbitro vino advertido de eso y está muy atento. Recién Ariel Abaca casi que se mete dentro de la cancha con un papelito en la mano indicando las marcas en la defensa de los jugadores de Guaraní. Salió de donde está sentado en el banco para indicarle a Lechner y a Ariel Morales algún detalle en la marca de los delanteros de Victoria. Preocupado justamente porque leía y le daba indicaciones a sus jugadores. Lateral que hacen para García, devuelve de cabeza a Lechner, muy atento. Retamoso la saca fuera de la cancha, no hay falta sobre Roa, pese al reclamo. Alejandro Pérez que la pone en juego, busca a Barinaga, se la tocan, va a ir al córner. No, evita, sacándolo fuera del terreno el marcador central Acuña. Mucho calor realmente. Adentro de la cancha debe ser 44 grados, no le quiero mentir, Pérez, Roa, Pérez, Barinaga. No llega Pérez, el despeje corto de Valenzuela. Medina que la hace rebotar en Ardetti. Saque de banda
para victoria. 2-0 en el global, el triunfo parcial de la franja. A todo esto ya pasamos los 16 minutos. Medina, la peina García, busca Altamirano, rebota la pelota en Ariel Morales. Saque de banda ofensivo para el conjunto de Curuzú Guatiá. Ah, no, para Guaraní. Pensé que había rebotado por último el de Guaraní. Alejandro Pérez sin apuros. Con gol semiolímpico, así podíamos calificarlo, de Barinaga, con la ayuda de Ronald Balbuena, que la alcanzó a desviar en el camino, terminando de descolocar definitivamente a Joaquín de los Reyes. Está ganando Guaraní 1-0 desde los 10. Devuelve Lechner. El balón le cae al número 10, Ábalos, que no puede. Despeja Ardetti. De cabeza la baja en su área de los Reyes. Sale con Acuña. Retamoso. Valenzuela. Se adelanta el ex Mandillú. Pelota larga para la carrera de Medina. Lo llevaba por delante Altarrito Pérez. Quedaron los dos en el piso. Juego interrumpido. Habrá tiro libre para Guaraní en defensa. Comienzan a regular energía, me da la sensación, Mauro. Sí, a ver, eso también va a ser una realidad en el partido, ¿no? Habrá que ver cómo podrán soportar de la mejor manera ambos equipos, porque es realmente muy complicado la temperatura, el desgaste que se genera, y es algo que también habrá que saber administrar. Estamos llegando a los 20 minutos y yo imagino que en un ratito nada más el árbitro va a tener que hacer la famosa pausa para poder refrescarse, porque realmente está complicado. Ahí mientras tanto la vemos al asistente número 1 hablar con el banco de suplentes del conjunto correntino, algo que no le gustó a Urea ahí con la visita. Efectivamente, alguien de los que estaban sentados, Perisotto es el único que estaba parado, con él no era la cosa, raro, ¿no? Saca Edu Flores. Balsachá con el pecho, intentaba Barinaga que se pasaba. El balón se escapa afuera. No es lindo el partido. Falta de Lechner. Creo que la única que Lechner no cometió, que le sacó limpia a García, se la cobran. Para mi gusto había hecho como 3 faltas anteriores, más claras que esta que acaba de sancionar el árbitro Fernando Brillada. La saca Ramos contra la derecha, corre Elías González, marcado por Jonathan Medina. La pelota le rebotó el 4, se va afuera, saque de manos para Guaraní, Antonio Franco. Todo se hace muy lento, nadie corre más de lo debido. Es entendible, repito, por la elevada temperatura que tenemos. Medina busca a Rodríguez, de cabeza más alto que todos. Valenzuela por encima de Balsachá, como la saca de la cancha. Lateral sin apuros que tendrá que hacer Jonathan Medina. Justo en la mitad de la cancha, de la tribuna, Humberto Tono Pérez. La pide Ardetti atrás. Amagó dársela, después no. Jonathan Medina la sacará hacia adelante. Allá hacia adentro cabeceaba Valenzuela, sale el arquero cuando Manu Roa de los Reyes controla, la saca contra la izquierda para Medina, apurado por el Tarrito Pérez, trabó y ganó el de Corrientes, trabó y ganó Manu Roa, le quedó para el Tarrito Pérez, se enganchó y pasó, sigue el Tarrito, la pone para Mota, abierto contra la izquierda Barinaga, recibe Barinaga, pasa Mota, se perfiló para la derecha, jugó con el Tarrito, la tiene Alejandro Pérez, lo trabó Ramos, la pelota se le escapa fuera de la cancha. Lateral para Guaraní, Antonio Franco, que hace Barinaga. Contra el área entró Balsachá, como giró, entró Roa, devuelve Ramos. Le cae otra vez en la derecha a Barinaga, que la deja salir, saque de manos que hace el propio Barinaga con Ardetti. Línea media, Mota se cae y perdió sin falta. Largo envío para la carrera de Walter Altamirano, sale del área. Eduardo Flores con el pie zurdo la saca para Rodríguez, arriba de cabeza Elías González, Mota de derecha para un adelantado Balsachá, como pelota será del arquero de los Reyes.
A propósito de los Reyes, no sabemos si volverá a Crucero o si se irá a Boca Unidos, al club al cual le pertenece su pase, después de terminado este torneo regional amateur. Y hablando de arqueros, anteayer, mejor dicho, una gran actuación de Guillermo Vázquez en el arco de Juventud Antoniana, que empató 1-1 y después en los penales atajó los dos últimos que ejecutó el equipo tucumano, y después convirtió el gol con el cual clasificó Juventud Antoniana a las semifinales. El arquero titular, claro, de Crucero del Norte. Se adelanta Medina, va Jonathan Medina, Ardetti, abierto Rodríguez, en offside. Volvía de estar adelantado. Ya lo hicieron rápido con Altamirano. Adelantó la pelota y perdió con la marca de Pablo Mota. Lo toma de la cintura y le comete infracción. 22 se cumplen de esta primera etapa. Promedia la inicial. 1-0 gana Guaraní, gol de Barinaga y Ronald Balbuena. A los 10. Ardetti, que la tiene, libre de marcas, combina con Rodríguez. Barinaga, que la deja correr, se adelanta Lechner, se arroja al piso para evitar el lateral. Alejandro Pérez, Barinaga, Alejandro Pérez, la pisa, largo para Roa, que no controla, sale del fondo Acuña, devuelve Alejandro Pérez, Roa hacia adentro, sin apoyar, corta Ramos, toca Retamoso, saca Acuña. Pelea con Lechner, García, de cabeza la saca de la cancha Lechner. Saque de manos que tendrá que hacer Rubén Medina, el 7, que juega como lateral izquierdo o como volante por la izquierda en realidad, ¿no? Medina con sus manos la pone en el área, busca García, devolvió a Alejandro Pérez, le quedó para Valenzuela una carambola, traba Juan Manuel Rodríguez, rebotó en Valenzuela, saque de costado para Guaraní Antonio Franco. Debe ser uno de los partidos más lentos que me ha tocado relatar aquí en la cancha de Guaraní, pero todo tiene una explicación, ¿eh? Sí, totalmente, te iba a decir lo mismo, el partido es muy lento, es bastante impreciso de ratos, pero la velocidad es claramente responsabilidad del clima, ¿no? Las altas temperaturas, más allá de que son dos equipos que están acostumbrados, porque digo, vivimos todos en esta región, ¿no? Misiones, en Corrientes, muy parecido, pero lo extraordinario de las últimas semanas, 10 días, de las altísimas temperaturas, hace que esto sea necesario. Esta velocidad es necesaria, imagino que paradójicamente el segundo tiempo en algún momento podrá tener más ritmo que el primero. Falla Valenzuela, no se entendía con Ramos, el balón le cae a Ábalos, la tiene Ábalos, la pisa Ábalos, pasaba entre dos, cortó el Tarrito Pérez, lucha Ábalos, un rebote, le cae a Ramos, traba Valenzuela, recupera jugando hacia atrás Ronald Balbuena, de zurda la saca de los Reyes, buscaba Altamirano, devolvió de cabeza a Ardetti, Balsa Giacomo, intentaba con Barinaga, cierra Medina, muy desprolijo el partido, se prestan la pelota, Mota, Medina, no hay falta, pasó de largo González, buen centro, llegaba Barinaga de cabeza para atrás, al córner, el cabezazo, el segundo córner para Guaraní, el cabezazo de Valenzuela, parecía que se le metía, algunos hicieron el córner para Guaraní, no fue Barinaga esta vez, claro, ya hizo algo, o sí, ahora va, allá va, Rodríguez de zurda, no me digas que va a hacer lo mismo. Se enloquece el banco de Victoria pidiendo a sus jugadores más atención. Rodríguez con el toque corto para Barinaga. No, dos brazos arriba de Rodríguez para pegarle de zurda, más abierto. Atención, viene el centro. Cabezazo por arriba de Palomita. Muy libre, lo cortinaron muy bien a Ariel. Balsa ya como picó junto a Jonathan Medina y Morales, solo cabeceó de Palomita, le erró al arco casi el segundo cuando se van a refrescar. Perfecto, ahí viene la pausa que decíamos necesaria para que se refresquen los jugadores. Lógicamente, ahí está
el cabezazo, lo volvemos a ver después del tiro de esquina, muy solo el hombre de Guaraní, no le pudo dar fuerza y tampoco dirección, digamos, definitivamente careció mal el hombre de Guaraní, pero le pasó realmente me parece que cerca. Se sorprendió, Mauro, me parece que se sorprendió de estar tan solo en un momento donde justamente había demasiadas marcas en el área, y algo de esto le pudo haber pasado a Ariel Morales, porque de lo contrario, un jugador con el buen juego aéreo como tiene el 6 de Guaraní, con tantas facilidades como le otorgó la defensa de Victoria, tranquilamente en otras circunstancias hubiese podido terminar anotando el segundo gol. Estamos ya en 26, casi 27, se refrescan. Mariana Duré, que habla ahí con un integrante de la terna arbitral. Ahí está el grupo especial coordinando alguna cuestión que tiene que ver con el trabajo justamente de custodia de la terna arbitral. Cantan y cantan los hinchas de Guaraní en la cabecera de la César Napoleón Heró. Los de Guaraní todavía no se fueron del banco, donde siguen refrescándose, algunos con agua y otros con esa bebida que es recomendada como un energizante cuando están en plena disputa de una competencia deportiva. Bueno, ahora sí vuelven, se va a reanudar con una salida de portería para Victoria. Gana Guaraní 1-0 con el gol a los 10 entre Barinaga y Ronald Balbuena. Estamos por Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV, arrancando una nueva temporada que vendrá muy cargada, eso esperamos, en el 2022. A propósito, Guaraní el próximo fin de semana jugaría en Corrientes, ¿no? Con este resultado, veremos si en Corrientes Capital o en San Roque, que es una localidad cercana a Bellavista. Bueno, ahí nomás, cerca de la capital, ¿no? Porque de ahí es Defensores de San Roque. Cabecea Ardetti, busca Rodríguez, devuelve Elías González. Aguanta Altamirano, foul de atrás, lo empujó Jonathan Medina, tiro libre para Victoria. Y allá va Ramos, allá va Valenzuela, ya llegó Medina, ya está García. Hay 2, 4, 6 camisetas con la B blanca, esperando este centro, tocaron corto. Ábalos, que la pone contra el área, aguanta García, la tiene García, la sacó para la llegada de Gómez, le pegó al arco, la mandó a la calle directamente. Ramos, el volante medio. Para mí no le hicieron bien, porque con tanta cantidad de jugadores como había puesto en el área, se imponía un centro, ¿no? Como para inquietar al arco y no terminar la jugada así. Sí, además hicieron subir a todos para nada y para terminar después en un remate que fue más sacársela de encima que realmente analizar un beneficio para el propio equipo. Así que, a ver, todo beneficio para Guaraní hasta acá. Es lo que decíamos, el desafío para el equipo de Penisoto era poder demostrar que puede hacer algo más que lo que veíamos siempre. Robó Rodríguez, pelota hacia adentro, va allá, ¿cómo está? ¡Gol! ¡Gol! Nacho gol, Balsaya como minuto 30, gran corrida de Juan Manuel Rodríguez, el pase hacia adentro y el goleador de frente al arco, la clavó abajo en el caño izquierdo del arquero. Gana Guaraní 2-0, Balsaya como lo hizo. Golazo de Guaraní entonces para empezar a definir la cosa, ¿no? Para poner el 2-0 y de esa manera ya empezar a liquidar la historia, a pensar en la próxima instancia, sin dejar de tener la atención acá, por supuesto, pero pensar en lo que se viene, para empezar a liquidarlo. Decíamos, Victoria recién decíamos, no muestra lo que necesitaba mostrar, que era ir a buscar el partido. Bueno, queda claro que las herramientas no le alcanzan y Guaraní, jugando tranquilo, a media máquina, hoy le gana bien 2-0. El goleador que vuelve a marcar, si no me equivoco,
Iban 3 partidos sin goles de Balsal-Giacomo, si no mal recuerdo. O sea, 2 habían pasado, este era el tercero. Acá dispone de un lindo tiro libre, Victoria, como para ir en procura del descuento. Gana Guaraní 2-0, 3-0 en el global. Perfilado Ábalos de zurda. Leandro Ramos de derecha. El número 5. 2 hombres solamente en la barrera. El sol le molesta a Eduardo Flores. Atención, Ramos con el remate sobre el arco. ¡Ay, Flores! Con un manotazo la tira al córner. Le dije que le molesta el sol y lo sabía esto. Ramos quiso aprovechar esa circunstancia. Primer tiro de esquina para Victoria. Desde la derecha le va a pegar. Allá Medina. No, Balbuena. El 8 es el que le va a pegar. El que participó en el primer gol del partido tras el córner de Barinaga. El árbitro que le pide a los jugadores que no se agarren en el área. Córner para Victoria. Balbuena desde la derecha. Atención. Viene el centro. La pelota le cae fuera del área a Ábalos. Amaga el zurdo. Trata de desbordar. Coloca el centro. Rebota en el tarrito. Y el lateral. En el banco de Victoria reclamaban penal en la jugada del córner. Agarrones hubo, sin dudas. De ahí a de poder determinar quién agarró a quién. Imposible, ¿no? Medina con este lateral hacia el área. La saca Jonathan Medina con la de palo y va a la contra. Balsal-Giacomo de memoria para Barinaga. Si pasa, no, no pasó. Corta bien Retamoso. Un obsequio para el Tarrito Pérez que le hace un regalo a Ábalos. Combinó con Medina. Medina se equivoca. La saca el Tarrito Pérez. Volvía del offside Barinaga. Gana Barinaga. Mariana Duré dice que no. Pelota para Manu Roa. Encara la marca de Retamoso. La tiene Manu. Barinaga coloca el centro. Muy pasado por detrás del arco. Saque de meta para el conjunto de Curzú Cuatiá. Estamos llegando a los 34, sí, casi 35 iba a decir. Ahí está la jugada del segundo gol, gran desborde de Rodríguez. Balsal-Giacomo que la Medeluna la acomoda de zurda y después de derecha la clava abajo, a la ratonera, como se decía hace algunas décadas atrás, para establecer el 2-0 con que gana Guaraní. Saque de banda a la mitad de la cancha que hace Alejandro Pérez. De cabeza la saca Valenzuela. Pica, se va fuera de la cancha. Otra entrada de manos que va a ser Alejandro Pérez. 35 ya. Aguanta Balsal-Giacomo. Le ganó muy bien a Retamoso. Escapó, colocó el centro. Muy pasado. La corre Rodríguez. No va a llegar. Pero se ganan los aplausos. El esfuerzo no habrá valido, pero la actitud es lo que premia a la gente de Guaraní. Al número 11, Alex Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay. Recibe García, se la roba yendo al piso Mota, saca Medina, corta Valenzuela, recibe Ramos. Aguanta la marca de Ardetti, lucha Ardetti cometiendo infracción, recuperaba la pelota, le reclama Ardetti. El árbitro da tiro libre para Victoria. La saca Ramos, recibe Valenzuela, de memoria para Medina. Tiró la diagonal, foul de Tarrito Pérez. No tenemos amonestados hasta aquí, Mauro. No, sin amonestados. Tal vez alguno, la que habíamos mencionado, un par de Ardetti, pero no, está correcto. Me parece bien que no haya tarjeta por ahora. Totalmente de acuerdo. Hay tiro libre en favor de Victoria. Últimos 10. Leandro Ramos que le va a pegar más atrás. Tendrá que ir Manu Roa. Brillada que algo le dice al capitán Acuña. Centro de Ramos contra el área. Un cabezazo. Exigido de Valenzuela. Se va por línea de fondo. Sin problemas. Salida para Guaraní, Antonio Franco. Ya estamos en 36 minutos y bueno, a ver, Guaraní haciendo lo que debía hacer, lo que manifestábamos hace unos días cuando ganó allá en Corrientes.
un equipo para ser serio tiene que jugar bien cuando se puede, pero ser inteligente cuando se debe. Fue inteligente en el partido de ida porque jugó como debía para ganarle a Victoria. Le hizo el gol y después controló el partido. Hoy lo mismo, salió de un momento, decíamos, por ahí no avasallar como lo vemos siempre a Guaraní en esta cancha, pero a ser inteligente. Y así lo está administrando. Las oportunidades que tuvo las anotó y ahora esto, controlar la pelota. Y Victoria queda claro que no tiene otro repertorio que no sea aquel de esperar, de especular y de tratar de aprovechar. Hoy ese repertorio se lo cambiaron y en la partitura de Penisoto evidentemente no hay más que eso, más allá de la jerarquía, más allá de la diferencia que hay entre un plantel y otro. Victoria en ningún momento mostró la intención siquiera de ir a revertir ese 0-1, ¿no? Barinaga con Rodríguez, pierde, trabando Elías González, le gana. La saca larga para Altamirano, saca de media vuelta Morales, Ramos, González, al piso Mota, ganándose los aplausos de los hinchas de Guaraní. Saque de mano que va a ser Elías González, el número 4. Ramos, toca bien con Balbuena, de una para Altamirano, caía Altamirano, sujetado por Mariel Morales, no había falta. Sacó con el pie el arquero Flores, busca Barinaga, ganó Barinaga, atención, 2 contra 2, el toque para adentro, se apuró Barinaga. Balsa ya como la pelota le picó mal 2 veces, la saca Valenzuela. Marca Lechner, que la manda contra el área, arriba Valenzuela cabeceando por un costado, al córner. Se le va la pelota, tercer tiro de esquina para Guaraní, los anteriores fueron desde la izquierda, esta vez desde la derecha. Va Juan Manuel Rodríguez a pegarle a esa pelota y si lo hace cerrado, buscando el olímpico Rodríguez, tratando de imitarlo a Barinaga. Barinaga también está, para el centro de derecha. Claro, necesitaría que Balbuena se ponga en el primer palo. Será Barinaga el que le pega. Desde la derecha con el mismo perfil, tercer tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Va Barinaga, centro por bajo, devuelve de cabeza, sacando la pelota Retamoso del área, corta el Tarrito Pérez, combinó con Barinaga, buscaba hacia adentro Juan Manuel Rodríguez, saca Retamoso, le cae a Pablo Mota, lucha, pierde, cae con la marca de Altamirano, arranca Altamirano y pasa, muy solo Altamirano, García está muy atrás, va la descarga para él, el número 9 que la tiene. Medina por adentro, en la derecha pasó al ataque González, va Elías, lo sale a marcar Pablo Mota, abierto Balbuena contra la derecha, el toque hacia adentro, llegaba Ábalos, cierra muy bien Ariel Morales sacándola por un costado, saque de manos para Guaraní Antonio Franco, la pelota se fue a la calle, si no me equivoco aquí es Ramón García, ¿no? Lateral para el conjunto correntino, 2-0 gana Guaraní esta tarde, 3-0 en el global. Por aquel gol de Manu Roa. González con un lateral, pelota contra el área, un despeje de Mota, le cae a Ramos, le pegó al arco. Trae convertido. Mota quedó golpeado en el piso. El juego que se interrumpe para que lo atiendan al número 10, al número 8 en realidad, de Guaraní Antonio Franco, porque el 10 lo tiene Cristian Barinaga. Allí se reincorpora Pablo Mota. Edu Flores con la pelota se acerca para hablar con Jonathan Medina. Algo se dijeron, aclararon. Y va Flores para pegarle. Nos aproximamos al minuto 40. 40 ya. Morales, Mota, Morales. Sale el Boca Unidos. Flores que recibe. Ardetti la pide corto, pero está cerrado por 2 jugadores. Morales levanta la cabeza y también la pelota, la pone para Barinaga. Corta en el camino Medina. Busca Ábalos, gana de cabeza. En retroceso marca Lechner, dejándola salir afuera de la cancha. Salida de manos que va a hacer Alejandro Pérez, el de las Breñas. Ardetti, el de Concepción del Uruguay. Devuelve, yendo al piso, Ronald Balbuena. De cabeza Retamoso, con el hombro en realidad. Manu Roa con la cabeza, el despeje de Valenzuela.
Volvía de la posición adelantada García. Es salida indirecta para el conjunto local. Sin apuros. Ariel Morales con su arquero Eduardo Flores. Tocará con Pablo Mota. Roa abierto contra la derecha. Mota que juega a 2 toques con su arquero. Ahora con Ardetti, otra vez con Mota. Lechner solo en la derecha. Prefirió jugar otra vez atrás con su arquero. Sacará Edu Flores, que me parece este es el partido con más ocasiones que ha tenido el balón en sus pies. Sí, a ver, lo que decíamos recién, y uno entiende, insistimos, que Victoria no iba a venir acá a buscarse el protagonista y a inmolarse contra Guaraní. Pero ahora ya está, ¿no? Está perdiendo 3-0 en el global. Uno entiende que las herramientas no le alcanzan, pero hay que ir a buscarlo. Ganó muy bien Elías González. Atención, va por el descuento de Victoria. Él viene el centro pasado. Llegó Ábalos. Sí, el Tarrito Pérez la saca de cabeza al córner cuando llegaba Ábalos para el descuento de Victoria. Segundo tiro de esquina del partido, esta vez desde la izquierda para el conjunto de Victoria. Ya vamos a estar con la reiteración. El desborde de González, ahí está. El centro y el Tarrito Pérez que llega antes que el 10 Ábalos para mandarla al córner. Segundo tiro de esquina. Rubén Medina desde la izquierda con perfil derecho. Medina, centro pasado al segundo palo. Nadie alcanzó a conectar. Se abre Retamoso. La tiene Retamoso, busca el centro pasado. De cabeza la saca el Tarrito Pérez. Le cayó Altamirano, otro centro pasado. Allá llega Retamoso, última línea. Se acomodó para la zurda, centro. Se lo perdió García de cabeza hacia adentro. Llegaba para el descuento Ábalos. La sacó Ardetti, se salvó Guaraní. Inesperadamente. Muy estático el fondo. Pelota contra el área, lo cuerpea el Tarrito Pérez a García. La pelota lo supera a ambos y se pierde por línea final. Casi viene el gol de Victoria. Sí, lo escuchábamos permanentemente en este pasaje del partido a Marzuk gritándole a sus jugadores. Sigo, ahí está la jugada, el centro y García que primero no la conecta bien con el pie, después con la cabeza la pone en forma de centro hacia atrás, termina despejando después el fondo de Guaraní Antonio Franco con Ardetti, pero decíamos, lo escuchábamos a Marzuk, con el sigo, porque nota que sus jugadores lógicamente van mermando en la intensidad. Por cómo va la serie, por el calor, por lo que usted quiera, pero cada vez se nota un poco más eso, más estático al equipo. Casi 45 ya tenemos. Primera parte, 2-0 gana la franja. Con los goles de Barinaga Balbuena. Barinaga-medio Balbuena a los 10 y a los 30 de Ignacio Balsal Giacomo. Ramos. Maniobra Ramos, lo persigue Manu Roa. La saca corto para Retamoso, pasa al ataque el 3. Combina con Balbuena, se equivoca. Corta Jonathan Medina. Levanta terreno rival, retrocede Retamoso con su arquero de los Reyes. Salimos, el grito de Marzuk, el técnico de Guaraní. Mala la salida, robaba Rodríguez. Marca Retamoso, cae Balbuena, pierde la pelota. Luchaba Mota, que también caía, no hay falta, dice el árbitro. Queda saque de costado para Guaraní Antonio Franco, lo va a hacer Jonathan Medina. Tiempo cumplido. Seguramente 2 más. Allá está diciendo sí, 2 más. Allá está la indicación del árbitro. Hasta el 47 vamos. Medina, Mota, Medina. Se perfiló el 3, coloca el centro cerrado arriba de los Reyes. Descolgando la pelota. Anticipo bueno del Tarrito Pérez. Combinó con Manu Rosa. Acomodó para la zurda. Le pegó al arco. Le sacó chispas al caño derecho de los Llanos que volaba. De los Reyes que volaba. La pelota pasó muy cerca del palo derecho. Casi al tercero de la franja le pegó Manu Roa de zurda. Gran anticipo del Tarrito Pérez. Era un golazo. Y acá está, bueno, una de las buenas razones, de los buenos motivos para que Roa haya cambiado de punta. Está jugando muy bien Roa y ahora le agrega la posibilidad de esto, ¿no? De enganchar hacia adentro. Una defensa estática que le dio toda la posibilidad, ¿no? Todo el tiempo necesario para ubicarse a Manu Roa. La pelota se fue muy cerca de un lindo gol. 46 de 47, se termina la primera etapa. Sale del fondo con un largo pelotazo Acuña, de cabeza Medina. No llega Rodríguez, la deja salir de la cancha Retamoso.
Es la última del primer tiempo. Gana 2-0 Guaraní. Elías González. Desde el piso. Morales que despeja. Cabecea Esteban Valenzuela. La busca Rubén Medina. Gana. Pasa. Después se equivoca. Le robó la pelota a Rodríguez. La tiene Juan Manuel. Se abre con la marca de Balbuena. Se apoya atrás en Jonathan Medina. Por adentro Pablo Mota. Ahí está el cerebral. Volante de Guaraní. Combina con Medina. Mota. Rodríguez. Mota. Ataca la franja. La pisa Mota. La hace rebotar y se gana todos los aplausos. El Gato. La última del primer tiempo. Veremos. Va a pedir la pelota. Brillada. Y no hay más juego, señores. Pita el árbitro. Se terminó la primera etapa. Sin exigirse demasiado, imponiendo con mucha autoridad la categoría de su plantel, aprovechando las oportunidades que se le presentaron. Guaraní Antonio Franco le está ganando 2-0 a Victoria de Curuzú Cuatiá, con los goles de Cristian Barinaga y la ayuda de Ronald Balbuena a los 10 y de Ignacio Balsalgiacomo a los 30. Guaraní en el global saca 3 de diferencia, está acariciando las semifinales de la región Litoral Norte. Se termina el primer tiempo, merecido el triunfo de Guaraní, como bien le decía Roberto, le queda bien el 2-0 al partido, no tiene ninguna complicación, a esto da la sensación le van a sobrar 45 minutos, por no decir que le sobraron 90, me parece, Victoria muy poquito, no supo cómo, no sabe cómo, no tiene cómo ir a buscar el partido. Guaraní camina, literalmente, camina hacia las semifinales de esta región Litoral Norte. Bien, ya están los jugadores de Guaraní en el vestuario. Los de Victoria aún están dentro del campo de juego, como lo alcanzan a ver ustedes allí en las cámaras de esta producción integral que hacemos con Deportes Misiones TV. Penisoto le dice a sus jugadores, vamos para los vestuarios. La terna arbitral espera por la salida de los jugadores correntinos y después se meterá dentro de los vestuarios. Es Victoria de Guaraní, haciendo un juego, ¿no? Con su rival, con el nombre de su rival. Guaraní gana 2-0, 3-0 en el global. Quedan muy cerca las semifinales ante otro equipo correntino que será la Alianza San Jorge o quizás Defensores de San Roque, de lo que le vamos a contar dentro de un ratito nada más. Nosotros hacemos la pausa por Canal 6, ya volvemos desde el Clemente Argentino Fernández Oliveira con lo que por ahora es cómodo triunfo franjeado.
Volvemos al Clemente argentino Fernández de Oliveira. Regresa la terna arbitral para el segundo tiempo, que veremos si le sobrará realmente a esta historia entre Guaraní Antonio Franco y Victoria, con triunfo parcial de la franja 2-0. Veremos si estos 45 minutos, cuando vuelve de los Reyes el arquero de Victoria y el resto de sus compañeros al campo de juego, todavía no regresa Guaraní. Veremos si esto sucede, si ya está todo liquidado, o si en estos últimos 45 minutos Claudio Penizzotto, el técnico del equipo correntino, nos sorprende con alguna modificación, fundamentalmente desde lo táctico y estratégico, ¿no? Vuelve Guaraní, me parece que va a haber un cambio en Guaraní porque lo vimos moverse a Barrientos, el zaguero central. Veremos si vuelve Ariel Morales para jugar el segundo periodo, o de lo contrario si se queda, porque recordamos, Ariel Morales padeció COVID, ¿no? Y se recuperó en los últimos días. Mauro Heidel analiza lo que ha sido este primer tiempo de lo que por ahora es triunfo cómodo de Guaraní. Bueno, primeros 45 minutos, como bien lo decía Roberto, y lo grafica todo, cómodo, primer tiempo para Guaraní. El 1-0 del partido de ida lo ratificó con un par de anotaciones en este segundo tiempo para de esa manera empezar a liquidar la historia. No tuvo o no ha tenido hasta acá por lo menos la posibilidad el conjunto visitante de mostrar alguna chance de poder generar siquiera preocupación para el arco que defiende Flores, y con eso para Guaraní Antonio Franco en la serie. Es por ahora muy pero muy difícil pensar en un Victoria que pueda siquiera inquietar a Guaraní. Veremos qué pasa en los segundos 45 minutos, pero a partir de controlar la pelota, de un rival que no aprieta y de la contundencia cuando tuvo las oportunidades, Guaraní gana bien, golea en la general, ¿no? Gana 3-0 en la general, 2-0 en el partido de hoy, y con eso le alcanza bien para clasificarse y de esa manera esperar lo que se viene, que por ahora también ya le vamos a contar en un ratito cómo se encamina. En definitiva vamos a ir confirmando también las modificaciones, pero por el momento gana Guaraní y gana bien, está bien que se clasifique. Perfecto, ha comenzado el segundo tiempo, no se fue Ariel Morales, ¿eh? Atención, el que se fue Rodrigo Lechner. El cambio en Guaraní, entonces el ingreso de Matías Barrientos en lugar de Lechner, y también le vamos a confirmar quién se fue para que ingrese Mario Barbosa, el número 14 en Victoria, que también está en el terreno de juego. Ya le vamos a confirmar. Son las dos modificaciones, una en cada equipo, para este segundo tiempo. Ramos con un taco, no podía. Ardetti, hay falta después sobre Jonathan Medina. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco en el primer minuto de juego de este periodo final. Todavía no se recuperó Jonathan Medina. Rodríguez y Mota que conversan. Ahora sí. Barinaga, Mota de taco, de memoria, se equivocó. Saca del fondo con un largo pelotazo a Acuña. Corre Altamirano, cierra el Tarrito Pérez, le ganó Altamirano. Pero después se le terminó la cancha. Tuvo suerte Guaraní en esta porque si no quedaba mano a mano, es cierto, desde un ángulo muy cerrado, pero iba a quedar mano a mano con Eduardo Flores, Walter Altamirano. Vamos a tratar de identificar el que no está en la cancha en el conjunto visitante cuando ingresó ahora Mario Barbosa con el número 14, repetimos. Me parece que no está Medina, ¿eh? No lo veo el 7. Ya vamos a ver. Confirmarlo. Saca Flores. No podía Rodríguez. Saque de costado para Victoria. Ahí estaba Barbosa intentando. Corta Balsal Giacomo. Recibe Ardetti. Se fue el 10 Ábalos, dice usted, Heidel. Sí, es Ábalos el que dejó la cancha. Bueno, entró a ver si puede darle mayor movilidad. Imagino Barbosa, mejor manejo, más claridad, lo que no ha tenido Victoria. Se tropezó con la pelota de Valenzuela, robó
Rodríguez, Balsa Giacomo la pone a correr. A Barinaga, está en el área. Atención, mano a mano con Retamoso que se la pellizca. La busca Jonathan Medina. Primero Mota. Toca corto con Barinaga. Foul en la descarga que intentaba con Mota de pared. Cometida por Ronald Balbuena. Los dos 8 frente a frente allí. Hablándose. Estilo libre en favor de Guaraní. No le aceptó, decía, no le aceptó la disculpa a Mota a Balbuena. Partido muy tranquilo, pero Mota está medio cansado. Balbuena siempre que lo tiene cerca, le deja algo de recuerdo. Barinaga de derecha, 2 hombres en la barrera, palo derecho de los Reyes armando la barrera justamente. Rodríguez que pasa, va Barinaga, combinó con Rodríguez, el pase es muy largo. De todas maneras, Balbuena ya le iba a cerrar el camino. Se perdió por línea de fondo. Saque de arco para Victoria, que va a ser de los Reyes. Sale con Acuña. Casi 4 minutos. Tocaba hacia adentro Jonathan Medina. Robó Altamirano. Tocaba Barbosa. Balbuena que la manda contra la izquierda. A correr. Va Medina. Marcado por el Tarrito Pérez. Foul. Para mi gusto el Tarrito. Para el árbitro dice que no. Y hay lateral para Guaraní Antonio Franco. Entendió el árbitro que fue carga lícita con el hombro. Pero me parece que por más que uses el hombro, en las espaldas del rival le falta. Hombro contra hombro está permitido. Hombro contra espalda, cargarlo de atrás no está permitido. Pelota hacia adentro, saca Ariel Morales. Devuelve finalmente Jonathan Medina. No podía Valenzuela. Trababa Balsa Giacomo, la sacó Roa. Barinaga apuntó, tiró. 1 metro por encima del travesaño el remate de Cristian. Estuvo cerca del tercero Guaraní Antonio Franco. Despacito irá encontrándose esto Guaraní, ¿no? La posibilidad de ampliar el marcador en la medida que también Victoria, insistimos, pueda seguir de la misma manera, ¿no? El partido en cuanto a no encontrarle los caminos, a no encontrar la posibilidad de inquietar a Flores. Bueno, Guaraní, a pesar de no ir a buscarlo, porque realmente no lo necesita, el calor tampoco lo permite, ¿no? Ir a buscarlo con mucho ímpetu, y Guaraní no lo necesita, además siendo inteligente, es administrar la ventaja de 3 goles que tiene. A pesar de eso se va a encontrar con posibilidades, insistimos, porque quiere administrar, trata tal vez de no ser del todo protagonista a lo largo del partido, pero igual el partido lo lleva. Rodríguez con el centro, de palomita la saca Valenzuela, completaba Acuña, devuelve Balbuena, anticipo del ingresado Barrientos, toca Mota, Medina, Rodríguez, Mota, Medina, que se manda el ataque, buen centro de Medina, devuelve el otro Medina, Rubén en el cierre, gana en la derecha Barinaga, corre Barinaga, coloca el centro, pero ya lo corta Rubén Medina, la sacó corta con Barbosa, la pone larga. Venía Altamirano, cierra en el fondo Ariel Morales, tocaba el Tarrito Pérez, Ardetti, recupera Carlos García, la tiene el 9, la saca hacia atrás para Rubén Medina, rebota el Manu Roa, saque de costado, que hace rápidamente Rubén Medina, corría Altamirano de cabeza, se le alcanza Barrientos a su arquero Eduardo Flores. En Corrientes está ganando Alianza San Jorge, Mauro. Gana 1-0, lleva 4-2 la serie y por ahora se clasifica, y en definitiva lo importante es que este sería el rival de Guaraní Antonio Franco, entonces que otra vez a la ida irá a Corrientes, eso ya era sabido, pero la ida de la próxima instancia a jugar en Corrientes nuevamente por ahora. Corrientes Capital sería entonces, cancha de Ferroviario, próximo fin de semana. Tocó para atrás Barinaga. Pierna arriba de Altamirano con falta sobre el Tarrito Pérez, jugada peligrosa, indica el árbitro. Se ha nublado la tardecita en Posadas. ¿Amenaza de lluvia las próximas horas? Pregunto, es probable, ojalá, para que no sufran tanto los misioneros el calor como en esta última semana. Ardetti, Barrientos, Mota como zaguero central, sale Mota. Roa, Balsa Giacomo, Medina, la tiene Medina, toca con Mota,
Barrientos. Guaraní hace circular la pelota y espera que salga a buscar el partido su rival. Flores con el pie la manda larga. Nadie pica. De cabeza Retamoso. Se le alcanza a su arquero cuando iba a Balsa ya como por las dudas. De los Reyes que la tiene. Da la sensación de que le van a sobrar nomás los segundos 45 minutos de este partido a la serie y ya confirmar que será rival de Guaraní Antonio Franco. Bueno, a ver, seamos correctos y decir por ahora, ¿no? Porque Guaraní tiene que terminar de jugar, aunque da la sensación de que acá nada va a cambiar. Va a ser el rival en definitiva, el conjunto de Alianza San Jorge. Ha finalizado ese partido, le ganó 1-0 a Defensores de San Roque. Perfecto, muy bien, confirmado entonces. Alianza San Jorge, que es una alianza justamente entre dos equipos de la capital provincial, el rival que va a tener Guaraní Antonio Franco en semifinales. La final será contra un formoseño o un chaqueño. Balsa ya como que no podía, de cabeza la saca Retamoso de la cancha. Saque de manos, estamos en casi 10-9 en realidad. Minutos de este segundo tiempo. Quiero decir. Victoria de Guaraní 2-0. 3-0 en el global. Balsa Giacomo. Medina. Amaga. Descarga hacia adelante con Rodríguez. Balsa Giacomo. Medina. Más atrás para Barrientos. Requiere los servicios de su arquero Eduardo Flores Oríquez. Ardetti. La tiene Ardetti. Barinaga, Ardetti, picó allá en la derecha el Tarrito Pérez, pelota para él, lo persigue el recién ingresado Barbosa, de media vuelta la banda de zurda hacia adentro, marca Acuña. Saca con Rubén Medina, arranca el 7, perseguido por Ardetti, se frena, pasa, juega muy bien hacia adentro, se adelanta el número 5, pegándole como viene a esa pelota el jugador Ramos. Sale Victoria, Ramos que no puede, la dejó, ahora sí tocando para Barbosa, Barbosa la pone a correr en la derecha Elías González, cierra Jonathan Medina, lucha por el balón, protege la pelota, el de Guaraní, saque de arco está dando la asistente Mariana Duré. Se mueven a todo esto los suplentes de la franja. Los de Victoria también. Vamos a repasar los que quedan en el banco, Mauro. Repasamos entonces los que pueden ingresar en el banco del equipo de Carlos Marzuk todavía. Ezequiel Unsesque con la número 12, la 13 para Enrique Villalba, la 14 para Matías Barrientos, está en la cancha, esa ha sido la primera modificación. Camiseta número 15 para Brian Domínguez, la 16 Darío Cardoso, la 17 para Alejandro Benítez y la 18 para Alan Almirón, los suplentes entonces que tiene Guaraní, que seguramente empezará a mover el banco enseguida, ¿no? Ataca Victoria, ya vamos a estar con los suplentes de Penisoto. García que la pone para Medina, el toque corto para Barbosa, se hizo un nudo entre tres jugadores de Guaraní, arranca el Tarrito Pérez. 4 atacan, 5 defienden. Pelota para Barinaga en offside, volvía. Indirecto para Victoria, suplente del conjunto correntino. Con la número 12, Gustavo Cálgaro, la 13 para Hugo Sosa. Le mandamos un saludo a Hugo, mira, no sabía que Hugo jugaba en el conjunto correntino, no me lo había dicho. Un saludo grande para Hugo, que está en los estudios en estos momentos, ¿no? Pero además de operación técnica, está también en el banco del conjunto correntino, parece. Bueno, con la 14, Mario Barbosa, que ingresó, ¿no? Eduardo de Lima con la 15, Agustín Calceta con la 16, la 17 para Alejandro Benítez y la 18 para Mario Alonso. Hay 2 Alejandro Benítez, mira vos. Acá... Y los 2 con la 17. Corta Mota, sale Rodríguez de memoria con Barrientos. Va el número 14 jugando paralelo a la línea de fondo de costado con Jonathan Medina. Descargó con Mota. Recibe Ariel Morales. En el círculo central solo Barinaga. Tocaba Ardetti. Barinaga, Ardetti. Gira Ardetti, la pone al Tarrito Pérez en la derecha. La pide Barinaga. Hace circular teniendo la posesión, el dominio del partido Guaraní. Ardetti, Mota, Barinaga, lo pone a correr en la izquierda a Juan Manuel Rodríguez, mano a mano con su marcador.
Escapó a Elías González, desbordó, colocó el centro. Está Roa, el arquero. Córner. Gran desborde de Rodríguez, tiene una gran facilidad para colocar centros. El 11 de Guaraní. El Manu Roa abrió grande los ojos, le quiso cambiar el palo a De los Reyes, que en 2 tiempos la mandó al córner, casi el tercero franjeado. Una gran jugada de Guaraní, además del cabezazo, de lo bien que hizo Roa, todo bien en la jugada, con mucha paciencia. El rival lo permite, pero Guaraní empieza cada vez a jugar un poco mejor el partido. Fue el 4º tiro de esquina de Guaraní. Flores con el pie, sacándola para Pablo Mota en la izquierda. La para con una categoría extraordinaria Mota. La pisa Mota, foul. Le comete Barbosa. Tiro libre. Favorable a Guaraní. Ahí está la jugada. El centro de Rodríguez, los ojos bien abiertos de Manu Roa, y en 2 tiempos evita el tercero de Guaraní, el portero de los Reyes. Tiro libre que hace Jonathan Medina. La pone contra el área, corre Manu Roa, sale de los Reyes. Controla la pelota el portero de Victoria. Con goles de Barinaga y Balbuena, mitad y mitad. Y de Balsalgiacomo, los dos en el primer tiempo. Gana Guaraní 2-0, 3-0 en el global. Saca Alejandro Pérez, la baja Balsalgiacomo, la es amarilla esto. Durísima la falta de Retamoso para Brillada, no fue nada, lo va a llamar. Le va a decir, no me complique, no tengo ganas de sacar tarjeta amarilla. Acá se están peleando de todo. A todo esto Ronald Balbuena y Balsalgiacomo. Barinaga le dice, pero ¿cómo? ¿No trajo la tarjeta amarilla, señor Brillada? Brillada le dice, sí, quédese tranquilo. Ah, me parecía que no, dice Barinaga. Dura entrada, fíjese, le barrió los tobillos a Balsalgiacomo. El número 3, Retamoso. Para mí esto es amarilla. Acá, en la Copa de África que se está jugando, en la Premier League, menos en la cancha Guaraní. Sí, no, el árbitro está dirigiendo con el reglamento para el partido cuando perdés 3-0 y no tenés chance de nada. Ese es el reglamento que aplicó Brillada para no molestar al hombre del conjunto correntino, ¿no? Cantan y cantan los hinchas. Bueno, le van a poner un poquito de pimienta a la tardecita, ya noche casi. Vamos Guaraní, queremos el ascenso. Comienzan a cantar los hinchas. Ahora tiene Mota, se adelanta el tarrito, va por el tercero. Guaraní, Roa que no podía, sale del fondo. Ramos, tocaba Barbosa, devolución a la izquierda para Rubén Medina, arranca Medina. Pasa ante la marca de Ardetti, que le comete infracción, tiro libre para Victoria. Y ahora todos empiezan a reclamar tarjeta amarilla. Ahora, no sé, tiene que venir una falta realmente muy importante, alevosa, para que pueda sacar tarjeta Brillada si no sacó tarjeta en la anterior, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora? Estamos por Canal 6 en una producción integral de Deportes Misiones TV, viviendo lo que por ahora es victoria por 2-0. Se viene el Pájaro Benítez en la franja en cualquier momento. La segunda variante. Acá hay tiro libre. Balbuena para pegarle, centro cerrado, cabezazo hacia atrás al córner, tirándola de Ardetti. Tercer tiro de esquina para Victoria. Desde la derecha vendrá el envío del número 11, Walter Altamirano. Se viene el Pájaro Benítez en Guaraní. Va Altamirano con este córner. Centro al segundo palo, Valenzuela de cabeza. Débil a las manos del arquero Eduardo Flores Oríquez. Se encienden las torres de iluminación del Clemente argentino Fernández de Oliveira. Se viene Alejandro Benítez. Veremos quién se irá. ¿Se irá Barinaga? Pregunto. Sí, es una posibilidad, sobre todo para cuidar jugadores, no más que nada eso. Sí, Barinaga que no venía completando, no completó el partido anterior, por ejemplo, no lo pudo jugar y viene con una lesión arrastrando una molestia, así que creo que puede ser una alternativa. Lo mismo Rodríguez, que viene del COVID, no sé, veremos qué es lo que piensa Marzú. Ataca Victoria, la sacaron contra la derecha. La quiso parar y se le escapó fuera Elías González. Saque de costado para Guaraní. Vamos a presentar la variante. La segunda en la franja.
Perfecto, ahí está ya para ingresar el Pájaro. Haciendo. Roa, mira, se va. Cambio natural el que hace por la posición, ¿no? Va a ocupar su lugar. Me parecía que Roa podía seguir en función de que decíamos. Hay otros jugadores que por ahí, bueno, el caso Barinaga, Rodríguez, bueno, veremos. Ya lo va a ir administrando seguramente Marsuk, pero segunda modificación entonces a la cancha del Pájaro Benítez. Afuera con la número 7 se va Manuel Roa. Envuelto en aplausos. Manu deja la cancha. La gran aparición que ha tenido esta campaña de Guaraní, la gran ratificación, ¿no?, de cualidad, de condiciones, de un chico surgido en Bartolomé Mitre que ha crecido mucho. ¿Cómo hacemos? No, mira que le va a sacar la roja directa. Ah, no, sacó la amarilla. Bueno, primer amonestado por esta dura falta sobre Pablo Mota. Hace rato que se venían buscando. A ver. Carácter tiene la chica, ¿eh? Sí, Durén entró muy bien, rápido, bien por la asistente que rápidamente entró a separar. Guaraní es una tontería lo que está haciendo, de meterse en esto de los empujones, de pelearse con alguno, ¿no? Victoria ya se fue del campeonato. Trata de llevarse alguno con ellos, no tiene que meterse en esto Guaraní. Por supuesto, no dejarse ningunear ni pasar por arriba, pero con tranquilidad. Una tarjeta además no es necesaria. Bueno, ¿el amonestado fue en definitiva Balbuena o Ramos? A ver. Para mí fue Ramos el amonestado, me parece. Perfecto. El 5 entonces. Ardetti, Barinaga, Alejandro Pérez 2-0 gana Guaraní. El Pájaro Benítez en su primera intervención. Ardetti, Alejandro Pérez, Barinaga que levanta con el tarrito. Barinaga, Ardetti, el tarrito, solo a correr, lo pone en la derecha al Pájaro, hacia adentro para Barinaga de zurda. Le cerraron justo el camino. Y al límite de la infracción el cierre de Valenzuela, que lo alcanzó a trabar. Se golpeó, estoy seguro, Barinaga. Ahora, ¿quién golpeó a quién? Porque también tiene algún síntoma de dolor Valenzuela, el defensor de Victoria. Esa es la gran verdad de la milanesa, ¿no? Chocaron, ¿no? Sí, es un choque. A ver, está bien que el árbitro no lo vamos a reclamar que cobre un penal en un partido, insistimos que no tiene mucho ya para definirse, pero Barinaga llega a la pelota, el jugador lo golpea a Barinaga. Llega antes Barinaga. Sí. Llega mucho antes Barinaga. Sí, si hubiese cobrado penal nadie estaría discutiendo, ¿no? Exacto, me parece que sí. Bueno, de a poquito el partido transcurre en esta segunda etapa. Se cumplen 20 minutos. Todavía nos quedan 25 más lo que agregue el árbitro. Recordamos, Alianza San Jorge ya clasificó a semifinal y será rival de Guaraní Antonio Franco. El partido de ida próximo fin de semana en Ferroviario de Corrientes. Toca Barbosa, García, recibe Elías González, abre para Balbuena. Balbuena intentaba hacia adentro, corta Barrientos. Retrocede Retamoso con el zaguero central Acuña. Recibe el amonestado Ramos, que le devolvió un cascote a Acuña. De los Reyes con el pie la saca hasta la mitad de la cancha. Mota arriba de cabeza. Buscaba Rodríguez, pierna arriba del número 11. Falta sobre Balbuena. Tiro libre para Victoria que hace rápidamente Acuña. Combina con Elías González. Levanta para García. Devuelve corto Jonathan Medina. Retamoso. La pone hacia adentro. Arranca Elías González. Va a Victoria por el descuento. El pase para Altamirano. Cierra Barriento. Lo persigue Altamirano. Foul. Zancadilla de Altamirano. Tiro libre. Favorable a Guaraní Antonio Franco, que por ahora no prepara más modificaciones. La gente cómodamente sentada. ¿Cuántas personas hoy? ¿2.500? Sí, 2.000, arriba de 2.000 seguro. Me parece que sí. Un buen número para un partido, insistimos, que se entendía que por ahí iba a ser de esta manera, ¿no? Con un Guaraní que lo iba a dominar, una serie que parecía definida, y eso se va ratificando, y además el calor que hace, la gente, me imagino, con poca gana de salir de la casa. Rodríguez, que la tiene entre tres, pretende pasar. Foul de Balbuena, tiro libre.
Es para Guaraní, se adelanta Ariel Morales, Bardetti, también Barriento, que ya en ese arco convirtió contra Comunicaciones en la pasada serie. Golpeado, acalambrado quedó Balbuena en el terreno de juego, el 8 de Victoria. Le va a pegar Rodríguez a esa pelota después que se recupere Balbuena, que está haciendo allí la elongación, ayudado por su compañero Carlos García. Se va el 8. García algo le dice a sus compañeros de ofensiva, Altamirano. Rodríguez con el centro, atención, va Guaraní de arriba a buscar el tercero. Le pega Juan Manuel Rodríguez, punto penal, salió el arquero con los puños, devuelve de los Reyes. El Pájaro intentaba con Rodríguez conectarse, muy largo el pase. Saque de banda para Victoria. Elías González. Barbosa que pasaba, lo cuerpea Balsayá como sacándolo de línea. Toca Rodríguez, cambia el frente del ataque con el Tarrito Pérez. Arranca el Tarrito abierto, el Pájaro a la derecha, pelota para el Pájaro habilitado. Viene por adentro Rodríguez, viene el centro, devuelve de cabeza Acuña, le quedó para Balsa el Giacomo. Ardetti que pasa, foul. Pierna arriba de Acuña, casi en el pecho. Y en la media luna, Cristian Barinaga prepara el cañón para anotar el tercero franjeado. Sí, bueno, a pedido de Barinaga, el tiro libre, ahí está la falta. Ardetti que apiló, pasó, cuando pasaba uno más, se encontró con ese freno. Mira el límite de la tarjeta, ¿no? Si es que el árbitro la quiere mostrar, no estaría mal tampoco. Entendemos, insistimos, el reglamento que está aplicando Brillada, reglamento de serie liquidada, de equipo sin chances. Pero la falta fue dura, buen tiro libre para Guaraní. A ver, un gol de Barinaga después que salga de la cancha, ¿no? Y sí, estaría bueno que Barinaga haga el tercero y después sea reemplazado. Atención, 2, 4, 5 jugadores en la barrera, palo izquierdo de los Reyes. Son 24 metros, 25 en línea recta. No más de eso, 25. Barinaga de derecha, Mota de zurda. Atención que Mota no está descartado, para pegarle al palo del arquero. Normalmente no, en Guaraní con Barinaga en la cancha, sí. Bueno, veremos. 5 en la barrera, atención. Tiene que salir de ese lugar Barbosa donde estaba molestando. Reacomoda la pelota Barinaga. Le pide al jugador de Victoria que se vaya. Sí. Siempre ahí molestando el número 14. Claro, Barinaga le cambió la posición, eso es lo que reclama Barbosa. La corrió más al medio y más atrás inclusive, la sacó. Porque quiere tener más trayectoria para que la pelota pase la barrera. Atención, Barinaga para el tercero. Guaraní para gritarlo. Da la orden Brillada, Barinaga. Ángulo, caño y travesaño, evitó el tercero de la franja. Gran remate de Cristian, casi gol de Guaraní. Bueno, no hay mucho más que decir, no fue perfecto, no podemos decir un remate perfecto porque no entró, pero mire, esta es la forma de un remate perfecto que no es gol, porque para que sea perfecto, obviamente, debe ingresar, ¿no? Acá lo único que faltó fue un centímetro más abajo, para que pueda hacer gol. Gran remate de Barinaga, el travesaño salvó a Victoria de lo que indefectiblemente era el tercero, nada que hacer lógicamente para De los Reyes, nada más que ahora disfrutar la pausa, ¿no? del partido que impone el árbitro, porque el calor nuevamente nos hace detener un ratito, como es lógico. A ver, seguir analizando acá no es necesario, ¿no? Queda claro lo que está sucediendo, lo que decíamos y podía suceder con un Guaraní que administra muy bien lo que tiene, que es una muy buena ventaja, no pasa sofoco, no pasa ningún tipo de preocupación, y Victoria que no tiene cómo preocuparlo, intenta por lo poquito que tiene y eso poquito lo controla Guaraní. Historia más que liquidada, sobra el segundo tiempo, pero Guaraní igual lo tiene que seguir haciendo como lo está haciendo, con seriedad y en la medida de lo posible buscar algún gol más, ¿no?
Bueno, recibió un gran reto de Marzuk, el pájaro Benítez, porque cuando dio la orden el árbitro de que fueran a hidratarse los jugadores, se agarró en la izquierda con Acuña, el zaguero central, y con Rubén Medina, a los empujones, y quedó en el límite de una amonestación o quizá de una expulsión. Por eso se enojó muchísimo cuando llegó a hidratarse Alejandro Benítez, el técnico de Guaraní, con el número 17. Se viene para la cancha Alan Almirón, prepara una modificación también Victoria. Veremos si se hace en la reanudación. A la cancha con el número 16 se viene en Victoria. Se viene Agustín Cayetá con el 16. Este me parece que es Cayeta, pero bueno. En definitiva, para nosotros más familiar es Cayetá, así que, y vinculado al fútbol además, así que lo vamos por ahí. El 16 el que se viene, veremos quién es el que se retira en el conjunto visitante. Ahí está Duré marcando, señalando incluso con la mano a quién debe salir. Balbuena, sí, el 8, el que estaba hace un ratito con el calambre, ¿no? La contractura, bueno, algún problema ahí desde lo físico. El cambio entonces a la cancha el 16, se va el número 8 en el conjunto correntino. Entonces la segunda modificación, perdón, que hace Penisoto, y ahora nos quedará esperar simplemente el ingreso en un ratito también de Alan Almirón, que lo veíamos ya acelerando, e incluso ahora se va a poner otra vez la pechera, parece Alan. Vamos a esperar un ratito, pero seguro se vendrá en algún minuto más. Bueno, se reanuda el partido, hay falta sobre el pájaro Benítez. Acordate, a partir de este momento va a haber una cacería contra el pájaro. Bueno, usted me dirá, bueno, es un tema para... Claro, es un tema para zoología de la próxima semana en la escuela. Pero me parece que los problemas que tiene allá en la derecha, otra vez lo tumban al pájaro, no hay falta, no le van a cobrar al pájaro, acuérdese. Y lo van a amonestar en la primera de cambio. Cayeta, que no podía, devuelve Ramos, corta en el fondo Barrientos, la tira para adentro el pájaro Benítez, corta Ramos, saca Acuña, García totalmente replegado, el número 9, hacia atrás con Valenzuela, la va a cambiar toda a la derecha, no, prefiere hacerla para él, la tiene el correntino levantando hacia adelante con Medina, busca Cayetá, escapa la marca de Ariel Morales, sigue Cayetá, coloca el centro, la pelota que pica por adentro y se va por línea final. Dos cambios en Guaraní en simultáneo. Se van a producir cuando autorice el árbitro. Todavía no, porque ahora sale Pablo Mota. Ardetti. Mota entregando corto con Barrientos, otra vez con Mota, que se metió entre los dos marcadores centrales. Ahí descarga con Ariel Morales, otra vez Mota. Tiene la pelota Guaraní y espera que salgan a presionar los jugadores visitantes. Saca Mota contra la derecha para el Tarrito Pérez, evita el lateral, no, se le escapó. Saque de costado para Victoria. Y ahora creo que se van a producir los cambios. Ahora sí, los cambios, es todo suyo el trabajo, señor Heidel. Bueno, se viene con la 18, Alan Almirón, se va a ir Cristian Barinaga, prepara entonces para recibir los aplausos del capitán. Ahí está Cristian, que empieza a salir de la cancha. Ahí está el cambio, Barinaga, saludando al público, por supuesto. El capitán le va a dejar a Alan Almirón, que seguramente será el capitán. Ahí está Alan Almirón a la cancha. Se va Cristian, muy aplaudido. Y después también se va el otro delantero, se va Balsan Giacomo, y se viene con la 15 Brian Domínguez, entonces ahí completando el esquema de modificaciones en el conjunto de Guaraní, Antonio Franco. Perfecto, sacó los delanteros Marzuk. Pierde allá Medina. Arranca Domínguez. Recibe el pájaro Benítez. Se la tocaron afuera, saque de costado que va a ser Alejandro Pérez. Balsan Giacomo, que entra con la 15, entró con la 15, Brian Domínguez. Saca el Tarrito Pérez. Tarde. Te levantaste de